Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa de temporada Tiempo Electoral, que como todos los viernes está en la segunda entrega, pues le presentamos a ustedes un panorama de cómo está la campaña electoral de cara al 19 de mayo, donde nosotros, los ciudadanos de la República Dominicana, vamos a elegir a un presidente, a una vicepresidente, a 32 senadores y creo que a 190 diputados. Rafael Polanco y un servidor de ustedes, Orión Mejía, estamos en este programa. Vamos siempre, a sugerencia de Polanco, vamos a traer siempre una persona, los candidatos, porque esto es tiempo electoral. Una parte la compartiremos con nosotros y otra parte pues nosotros estaremos con nuestro entrevistado del día de hoy, que le corresponde a Fuerza del Pueblo. Vamos a tratar de que siempre... yo creo que ya lo hemos establecido, jueves, viernes y lunes, ahí están los tres principales candidatos y Polanco me sugiere que agreguemos el cuarto, que es el Partido Revolucionario Dominicano, los candidatos a diputados, senadores, vicepresidentes y los propios presidentes si así lo desean. Pues bien, ¿cómo está usted, camarada? Bien, todo bien, hermano. La verdad es que me he estado dando cuenta que parece que sus comentarios han llegado porque veo como que se están medio activando un poquito más los partidos y los aspirantes. Te decía, por ejemplo, que en el caso yo resido en Santo Domingo Este y yo no me veía un solo candidato que salía casi a diario con una Nicolai alborotando el sector, y ahora veo que se aparecieron un par más. Apareció ahí por lo menos dos. Bueno, pero los candidatos presidenciales se están movilizando, Rafael. Fíjate que están en los anaqueles, están conversando con los anaqueles altos de la economía. Fueron a la Cámara Americana de Comercio, fueron a la Asociación de Industrias, fueron a la Asociación de los Industriales de Herrera y hasta, vi al candidato del PLD, el doctor Abel Martínez, que fue a la ASONAORE, a la Asociación de Empresarios del Turismo. De bares y restaurantes. Entonces, y ahora van este fin de semana para Santiago a hablar de, ¿qué tú crees? A los ricos de Santiago, a los empresarios de Santiago. De manera que están muy entretenidos con los dueños del país. Tú sabes que me llamó un poco la atención, porque lo que conocemos al doctor Leonel Fernández sabemos que el hombre por lo menos sabe de comunicación y que no necesita consejeros, se aconseja él mismo. Y me parece que fue bastante impactante el hecho de que se fuera a Dajabón a dar una rueda de prensa hablando sobre la situación de la frontera. Una rueda de prensa mirando para la frontera. Mirando al lado de la frontera en Dajabón. Y la verdad que fue impactante eso. Te voy a decir una cosa, el presidente Luis Abinader, de hecho, sabe dominar el panorama del debate, ha dominado el panorama del debate. Obviamente, todos los presidentes, si están en la presidencia, lo dominan en términos masivos. Yo no sé si en términos de efectividad, pero el presidente tiene algo. Nadie puede hablar en el gobierno. Tú no vas a encontrar a un vocero del gobierno que no esté autorizado por el presidente de la República y tiene los días específicos. Generalmente le gusta iniciar el debate lunes y martes. A partir de ahí, tú no vas a encontrar ningún funcionario importante que no esté avalado por la oficina del presidente que tiene que ver con eso. Tratando de evitar que metan la pata. Sí, dice, hay muchos gallos locos y uno de esos puede haber un lío ahí. Claro. Pues no lo dejan. Entonces hay un tema, el comienzo de semana, este es el tema que vamos a tratar, los demás denle la vuelta y tú ves que siempre están en una misma dirección. Pero tú sabes que eso va a cambiar a partir probablemente de la semana que viene, porque va a haber otra semanal. Va a haber una semanal. Con otro nombre, pero va a ser todos los lunes de 11 a 12 de la mañana y lógicamente eso va a obligar a los demás, porque es un candidato que va a hacer eso, justamente el candidato del que hablábamos, del que yo te hablaba ahora. El doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández va a comenzar con un espacio que se vaya, un intercambio con la prensa, que se va a llamar La Voz del Pueblo con Leonel.
Bueno, eso, bueno, está, por la mañana está, va a ser un lunes de zapatero. Todos los lunes. Tú sabes que los lunes son de los Son de zapateros. los Yo fui aprendiz de zapatería, que no aprendí absolutamente nada, y los lunes no se trabajaba. Los lunes en la tarde, que yo debía ir como aprendiz, bueno, a lustrar algunos zapatos que habían que mandar a la tienda, pero los zapateros no trabajaban, incluido el maestro. ¿Sabes que hay un zapatero que le dicen el maestro? Que pagaban duro el Porque fin de semana el fin de lunes semana, era de ellos. el domingo y el lunes, en vez de ser sábado y domingo, para ellos es domingo y lunes. Bueno, tendremos un lunes de zapatero político entre el presidente Abinader y el expresidente Fernández. Me imagino que el doctor Abel Martínez tendrá que hacerlo de noche, porque ya está por la mañana, está ocupado, y en la tarde está ocupado. O hacerlo otro día. O hacerlo el martes. O coger, por ejemplo, el ombligo de la semana, es un buen día. Sí, porque el viernes no. El viernes nadie, el dominicano no tiene eso. El viernes están en ajetreo de como mano a mano y recorrido, caravaneo y esas cosas. Fíjate que los partidos han dejado de lado las caravanas. Hay encuentros bajo techo. Ahora se puede hacer público, se puede hacer caravanas, mítines, pero no lo hacen. Se lo atribuyen a que todavía no han entregado los recursos a la Junta Central Electoral para que los distribuya entre los partidos políticos, pero la verdad es que parece que no dio muchos resultados, que los 4 candidatos están haciendo encuentros sectoriales y ahora mismo están enfrascados en convencer al alto empresariado, porque esos son los mejores aportantes de dinero a la campaña electoral. Entonces, en la medida en que esos empresarios, cuando se termina la actividad, si son en hoteles, tú sabes que hay una suite donde está el presidente, se le manda a buscar y se le habla y dice, mira, nosotros queremos que tú nos ayudes. Yo sé que tú lo hiciste. Por cierto, ayer el Colegio Dominicano de Periodistas reconoció a un antiguo patrón tuyo y patrón mío, que ha sido una gente que innegablemente ha tenido un manejo excelente con las relaciones con los medios y con los gremios, que es el empresario Pepín Corripio. Fue reconocido ayer por el Colegio de Periodistas y vaya nuestro reconocimiento y nuestra Sí, para que tú veas, nuestro querido amigo todavía es patrón mío, yo trabajo en el Nacional. Una vez él se constituyó en prisión junto a los demás dueños de periódicos cuando instituimos la ley de colegiación, que era la 148, que fue modificada. La manera de poder atacar la ley era constituirse en prisión, porque ya dijeron, nosotros vamos a violar esa ley. Por un dueño del medio que ya no existe, sí, ya falleció. Exacto. Mira, una nota antes de irnos y retornar con nuestro entrevistado, es que el Banco Central de la República Dominicana anunció que la inflación al mes de marzo fue de 0.36%. Lo cual lleva la interanual a 3.38%, por debajo de la meta establecida por el Banco Central, que es 4 más menos 1. Cuando está en ese rango, esa es la meta del Banco Central, está por debajo. Cuando se habla de inflación subyacente, quiere decir que se sacan petróleo, electricidad, productos caros como automóvil y todo eso. La inflación se coloca en 4.4%. Y el quintil más pobre aumentó en 0.36%. El más grande, el quintil más elevado, aumentó alrededor de casi medio punto porcentual. Se lo atribuyen a que los carros están caros, a la electricidad está cara, el petróleo está caro. Eso quiere decir que la clase media le da un poquito más. De todas maneras, eso que se llama estabilidad macroeconómica que mantiene el Banco Central, y que nos conlleva a felicitar al gobernador, a don Héctor Valdés Albizu, que está con nosotros aquí como el Banco Central, como suplidor, le llaman ahora, ¿verdad? A la publicidad. Auspiciador, patrocinador, suplidor, y además es amigo de nosotros. Muchas gracias. Yo no sé si tú tenías algo más que señalar. No, te comentaba que oí algo de que el petróleo está subiendo, incluso algunos expertos internacionales están hablando de que es muy probable que por los asuntos bélicos que hay en curso, pudiera llegar hasta alrededor de, qué sé yo, por encima
ahora está en 90, podría llegar por encima del está 100. En 86. Hoy amaneció en 90 y podría llegar hasta 112 en el curso del año. Eso sí la pone difícil. Vámonos, señores, a un cambio. Rafael Polanco y Orión Mejía, agradecemos que ustedes estén en esta parte del programa. Lo invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos una conversación muy interesante con un representante del partido Fuerza del Pueblo. Nos vemos en un momento, señores. Muy bien, mis amigos, gracias de verdad por ustedes quedarse con nosotros. Asimismo, damos la bienvenida a quienes se conectan con este momento con su programa de temporada dentro de Tiempo Medido, que es Tiempo Electoral. Nuestro primer entrevistado de este programa, la vez pasada lo presentamos el espacio y ahora pues nos estrenamos con Fernando Fernández, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y secretario de Innovación, Desarrollo y Tecnología. Los partidos blancos tienen ahora unos departamentos, unas secretarías innovadoras conforme al mundo. Tú verás que un partido va a decir secretario de Inteligencia Artificial, por ejemplo. Por eso viene. Sí, pero, ¿qué es esto? Esto es inteligencia artificial también, sí. Toda la innovación. Claro, innovación política, innovación de otra naturaleza. Saludemos entonces a nuestro apreciado invitado, Fernando Fernández. ¿Cómo está usted? Buenos días, Orión. Buenos días, don Blanco. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Muy bien. Su orden. Muy bien. Polanco, te concedo que tú comiences. Bien, pues déjeme comenzar con algo que me llamó la atención mientras estuve indagando algo sobre, aunque usted no hay que averiguar mucho, usted es una figura muy conocida, pero déjeme decirle realmente algo que la gente pregunta. Después de haber sido presidente en 3 ocasiones, el doctor Leonel Fernández Reina, en una 4ª oportunidad, ¿qué le ofrecerá Leonel Fernández a la población dominicana? Mire, eso es una pregunta interesante, pero la actual gestión la ha hecho prácticamente irrelevante. Porque nosotros hemos retrocedido. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en su momento, el presidente Fernández, 3 veces presidente de la República, Danilo Medina, hicieron avanzar al país. El presupuesto nacional era 20.000 millones de dólares cuando nosotros llegamos a la presidencia. Lo dejamos en 85.000, 89.000 millones. Es decir, el país creció. Sus instituciones se evaluaron, se valorizaron. Cuando llegamos había un arrabal en las instituciones públicas. Ustedes recuerdan la fila que se hacían en impuestos internos, en pasaporte, en todas esas instituciones. Nosotros eliminamos eso. Pues eso regresó otra vez. Solamente hay que pasar por ahí, por el malecón para darse cuenta de lo que está pasando ahí en pasaportes. Gente que tiene cita de hace 3, 4 meses y sin embargo cuando llegan a buscar su pasaporte, que antes se despachaba en 1 hora, ahora tienen que durar 4 meses esperando y cuando llegan hay una fila que le da la vuelta prácticamente a 2 manzanas. Es decir, aquí se ha deteriorado el servicio público. De manera que, ¿quién ayudó a que eso mejorara, que eso se resolviera, que esas cosas se resolvieran? Fue Leonel Fernández. Nosotros no conocíamos lo que era un metro en este país. Leonel hizo un aporte a la sociedad con eso. Pero ahora lo han dejado deteriorar. Y a cada rato usted ve las fílmicas del deterioro progresivo en el que se ha metido un servicio tan importante como es ese. Entonces, ¿por qué Leonel? Porque Leonel sabe cómo recuperar la nación. Es el único que ha presentado un programa de gobierno ya a la Junta. Es el único, pero le estoy diciendo que la pregunta dejó de ser irrelevante. Si nosotros hubiéramos tenido un país que continuó con su progreso, un gobierno que continuó le dio continuidad a las cosas del Estado, la pregunta hubiera sido importante, porque entonces ya, ¿qué nuevo aportaría Leonel a la sociedad? Bueno, y con todo y eso, recuerde que quien ha traído aquí la modernidad siempre ha sido Leonel. Todavía en estos días, hace un par de años, Leonel trajo aquí
una novedad en términos de inteligencia artificial, computación. ¿Recuerdan la robota Lucy, Sí. que nosotros tuvimos la oportunidad? Por poco lo meten en un lío ellos. Sí, por poco. Hicieron una bellaquería. Por poco, pero mire una cosa. Pero es el hombre que tiene la mentalidad más actualizada como estadista, pero también como hombre de futuro, como hombre que ve un poco más allá de la curva. Miren una cosa, haciéndole una contradicción a usted como abogado del enemigo malo, el propio presidente Fernández dijo que es difícil cambiar un gobierno cuando hay estabilidad macroeconómica, o sea, cuando no hay crisis económica. Y el gobierno se ha empeñado en decir, a veces apoyado por algunos organismos internacionales, que aquí hay crecimiento sostenido, que vamos a crecer 5.1%, dice el Banco Mundial, que hay estabilidad, que los indicadores económicos están en su puesto cada uno, especialmente el tipo de cambio, el nivel de inflación y el crecimiento sostenido. Entonces, es difícil así, porque el propio presidente ha dicho, sin crisis no se gana. Todo eso es una ilusión, don Orión. Aquí este gobierno dijo que hace 3 años nosotros crecimos un 12%. Y todos sabíamos que era un rebote estadístico porque acabamos de salir de la crisis del COVID. Después se vio, ellos mismos, el Banco Central acaba de decir que hace un par de años el crecimiento fue de 4.5. Pues el del año pasado fue de 2.4. Entonces hay un declive en lo que es el crecimiento económico de la nación. ¿Usted sabe cuánto es la inflación hoy? La acumulada. Es de 40%. 40%, señores. Y ahí no hay un rebote también, porque también es inflación. Es inflación. Eso significa que lo que usted compraba hace 3 años a un peso, ahora le cuesta a 1.40. Lo peor de todo es que las estadísticas económicas a nivel regional son superiores en todos los países prácticamente que en el nuestro. Y eso nosotros no conocíamos eso. Nosotros siempre estuvimos a la cabeza del crecimiento económico en América Latina, discutiendo con Panamá, a veces primero, a veces segundo. Pero ahora estamos segundo de abajo para arriba, discutiendo con Nicaragua. Entonces, esas cosas dicen que hay un deterioro de las condiciones de vida. Mire, la FAO acaba de hacer su evaluación trianual de la salud pública en toda la región. El deterioro de la salud pública ya se reconoció en la FAO. El nivel de desnutrición de nuestros ciudadanos decreció 1.3%. Es decir, no es que hay hambre, que la hay, es que dentro del hambre ahora la desnutrición también es una desgracia adicional. Entonces, esos son indicadores y son macroeconómicos. Bueno, también en la óptica, ¿cómo lo ven? Porque parece que el gobierno lo está viendo muy bien. Sí, el gobierno... en la tarde, en la semanal, y se va a dar cuenta. El gobierno ha gastado 9.000 millones de pesos por año para que lo veamos bien. O sea, está usando nuestros recursos para engañarnos. Para comprar maquillaje. Para engañarnos. Mire, usted toma cualquier red de esa social y se da cuenta que la gente no es tonta. Porque la misma gente le hace los memes al presidente hablando mentiras. Bueno. Este país merece un presidente que viva mintiendo. A propósito de ese retroceso que usted resalta, yo he estado observando algunas intervenciones del presidente Fernández donde conversa con ciudadanos tratando temas que tienen que ver con el día a día del ciudadano, del dominicano. Y decía el presidente Fernández dice, porque te mantiene vigente eso, en una de esas intervenciones, que hemos vuelto a algo que antes en el pasado le llamaban la casa del terror, sí, a los supermercados. Sí. ¿Qué puede, por ejemplo, resaltarse en términos real? ¿Cuál es la realidad de esa situación? La realidad, como le dije, que tenemos una inflación acumulada de 40 puntos porcentuales. Y la realidad es que cuando usted hace los números, para comprar lo que usted compraba
antes para comer, lo que se llama la canasta básica, usted necesita ahora 10,000 pesos más. Y sin embargo, el salario mínimo de los empleados no ha aumentado 10,000 pesos. Entonces, es un deterioro que hay real, medido. No son inventos ni es opinión pública. Pero el Banco Central acaba de dar unas estadísticas que señala que la inflación se sitúa en 3.36% a marzo, que aumentó en el mes de marzo 0.36%, y señala que en términos interanual la inflación se mantiene por debajo de la meta del Banco Central. Y dice que lo único que aumentó en el quintil pobre, de más pobre, fue el arroz. Que eso fue lo que motivó que aumentara 0.36%. Las estadísticas del Banco Central son avaladas por el Fondo Monetario, son avaladas por otros organismos multilaterales. Por tanto, también hay que sopesar eso, ¿no le parece? Todos son estadísticas, es verdad. Pero la realidad del bolsillo de la gente es que tiene que gastar 10,000 pesos más. Eso, con eso no se puede. 10,000 pesos, la mitad es mucho. No, la mitad es muchísimo. La mitad es muchísimo. Entonces, el poder adquisitivo de la población ha disminuido. No, eso no puede ocultarse. No es casual que esa terminología vuelva a resurgir. El secretario de Trabajo dijo que han aumentado los salarios por encima del incremento de la inflación. Es decir, que la gente tiene, si es por encima del incremento de la inflación, los trabajadores tienen más dinero. Eso no es cierto. No es que se ha reajustado el salario. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El ministro de Trabajo. Eso no es cierto. Para haber aumentado al mismo ritmo, debió haber aumentado un 40%, que es la inflación acumulada. Eso no es cierto. Pero mire, hablando de trabajo, nosotros no hemos recuperado los puestos de trabajo que había prepandemia. Hoy, ahora, hay 15,000 puestos de trabajo menos que en el 2019. Estamos hablando de trabajo formal. Formales. Empleo formal. Los que se han multiplicado son los informales. De eso nadie los quiere, porque eso lo que significa es arrabal de la formalidad del impuesto, de la condición humana. Eso es gente buscándosela. Ahora, los trabajos formales, todavía 15,000 puestos de trabajo, menos que en el 2019 tenemos. Esas son las realidades. Fernando, una cosa. Las elecciones de febrero, las elecciones municipales, evidenciaron primero una muy alta abstención electoral y después que el partido de gobierno prácticamente se sirvió con la cuchara grande, se llevó casi todos los puestos. Lo que pensamos en el país, independientemente de los colores partidarios, nos preocupa que en las elecciones presidenciales, que además son congresionales, del 19 de mayo, vaya a suceder igual, independientemente de que, por ejemplo, el presidente Fernández gane las elecciones, pero si lleva un Congreso extremadamente a favor de lo que hoy están en el gobierno, no sería un escollo para gobernar el que el partido de gobierno actual controle las dos cámaras congresionales. ¿Qué se está haciendo en la Fuerza del Pueblo porque el Orión ha manifestado, por lo menos estrenando el programa el viernes, que no vemos nada, no vemos activismo en lo que tiene que ver con la candidatura a diputado y las candidaturas a senador? ¿Qué están haciendo ustedes en esa dirección? Bueno, usted sabe que ha habido una separación de las elecciones, de los procesos electorales. Ahora, buscando precisamente evitar el arrastre, ¿no?, se han separado las elecciones unas de otras, y eso en cierta forma le quita brillo a los procesos. El proceso pasado de febrero reveló algo que, como usted dice, como ciudadano a uno le preocupa mucho, y es la abstención. Pero el proceso de febrero también reveló que esa abstención fue dirigida, fue inducida y fue comprada. Esa abstención no afectó al partido de gobierno. Por ejemplo, aquí en la capital, Carolina Mejía obtuvo la misma votación, 600 votos menos, que en las elecciones del año 2020. ¿Cómo es posible que usted tenga los mismos votos cuando la abstención
se elevó a un 65%. Esa fue la abstención de la capital y del Gran Santo Domingo. Pero en Santiago fue casi 70%. Es decir, usted está ganando la mitad del 30% que votó. Así no se sostiene una democracia. Eso es peligroso, eso es preocupante. Y eso es inducido por el dinero que el Estado ha usado, el gobierno ha usado, el dinero nuestro, para provocarlo, porque no afectó al partido de gobierno, esa abstención. Entonces fue una abstención dirigida. ¿Qué pasará en mayo? Uno espera que el pueblo dominicano, en su sabiduría, porque es un pueblo sabio, evite que le compren las elecciones. Pero hay que orientarlo, además. Se está trabajando en eso, nuestros candidatos están todos los días en las calles. Como le digo, es un proceso diferente. El mismo presidente Fernández el próximo lunes iniciará una serie de una semana por la mañana. Sí, una semana, exacto. La voz del pueblo. La voz del pueblo con Leonel. En el interés de orientar a la ciudadanía. Vámonos a un cambio, porque también tenemos algunas interrogantes que plantearle a Fernando Fernández, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, que nos privilegia con su presencia en el día de hoy en el programa, ¿cómo se llama este programa? Tiempo Electoral. Vámonos y retornamos casi de inmediato. Gracias por continuar con su programa Tiempo Electoral en esta segunda entrega del programa de temporada. Y seguimos conversando con Fernando Fernández de la dirección del Partido Fuerza del Pueblo. Hay algo que particularmente también le he estado dando seguimiento, y es el caso de que el presidente Fernández tiene el privilegio de llevar como candidata vicepresidencial a la persona que fue compañera por largos años de un importante dirigente del partido del que ustedes vienen, que es el Partido de la Liberación Dominicana, al extremo de que incluso antes de la situación que condujo a su fallecimiento fue declarado secretario general ad vitam de ese partido. Y hoy en día la señora Ingrid Mendoza, una abogada de larga trayectoria, sobre todo en el campo privado, acompaña al doctor Leonel Fernández, pero yo siento como que no la están potencializando. La he visto participar en un par de esas actividades que hacen las mujeres, que se concentran en una esquina. La vi una vez en la 27 de febrero con Máximo Gómez, pero no siento como que se está trabajando con una candidata de esa, que le puede sumar mucho a la candidatura del doctor Fernández. Ciertamente, doña Ingrid es una joya como candidata vicepresidencial, y hay que explotar todo su potencial. Hay compañeros que están trabajando con ella en esa tarea, y uno espera que la saquen a la luz pública. Yo soy también de opinión de que a ella se le puede sacar mucho provecho en términos de sus condiciones, en términos de su preparación, en términos de su historial, ¿verdad? Político, porque ella tiene un historial político. Y uno espera que en los próximos días eso explote. Esta mañana, sí. La verdad es que ya decidieron. Sí. Ahora, en el mismo tema que trata Polanco, pero más global, lo que se vio también, y ya quisiéramos, tanto Polanco como yo, conocemos de este tema un poquito nada más, el tipo de discurso que se planteó en las elecciones municipales, desde el punto de vista de la oposición, fue difuso. Todo lo que es difuso no es bueno, no puede traer nada bueno, a menos que no sea una campaña dirigida exactamente a que las cosas se queden difusas. Pero difuso fue, por ejemplo, que nunca la gente entendió si de verdad había una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, que se dividieron en un momento anterior. Tampoco la gente supo si de verdad se estaban promoviendo a los candidatos, si los candidatos en los pueblos estaban cada quien jalando para su bando y evitando que el otro, aunque no fuera competidor directo, porque si hay uno de uno, se supone que no es del otro. En definitiva, la gente vio como la cosa muy difusa. Ahora, cuando uno está oyendo a los candidatos y a los voceros del PLD y de Fuerza del Pueblo,
todavía ese nubarrón no se ha despegado totalmente. Incluso después de la famosa rueda de prensa en la que aparecieron los líderes de esos partidos, Danilo Medina y Leonel Fernández, como que qué bueno, como que qué bueno, como que no. Sí. No sé si usted me entiende. Y eso, Perfecto. Lo difuso no es claro. Es así, es así. No hay que olvidar que hay un electorado que habita en los partidos políticos y que se ve en ocasiones en procesos de transición. El hecho de que Fuerza del Pueblo sea digamos así, un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, por situaciones que todos conocemos, dice que hay un proceso inconcluso en ese desprendimiento, porque como le digo, nosotros venimos del PLD. Y entonces hay una camada de gente que está tomando decisiones todavía. Nos ha atrapado el proceso electoral en eso. Y ese mensaje difuso todavía confunde más al electorado. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión, porque es una realidad. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en procesos de abstención. En el año 2020, a pesar de que el presidente Fernández sacó 1 millón de votos casi en el proceso interno, no logró atraer ese 1 millón de votos a las urnas. Y cuando se hicieron estudios, nos dimos cuenta que hubo una parte de ese electorado que prefirió quedarse en su casa en aquella época. Obviamente nada comparable con la abstención que hubo ahora, porque estamos hablando de niveles de abstención en aquel momento de 37, 40 máximo por ciento. Ahora hablamos de 65. Eso es una cosa que está fuera de todas las normas. Ahora, la pregunta es qué hacer en el poco tiempo que nos queda para que esos mensajes y esa confusión y esa difusión de qué voy a hacer no se contagie al elector. Bueno, el hecho de que incluso estemos pendientes de una segunda vuelta también crea un mecanismo que alimenta eso que usted dice. Este proceso demanda mucha sabiduría, mucha inteligencia emocional y mucha precisión en lo que se quiere comunicar. Para nosotros es una labor que no es tan complicada en términos del candidato que tenemos, porque Leonel Fernández incluso fue profesor de comunicación y él sabe, ¿verdad?, de lo que hablamos. Entonces él sabe cómo manejar estos temas. Y uno tiene la esperanza de que con este conversado con el pueblo, con esta conversación que vamos a tener los lunes entre el presidente y el pueblo a través de la voz del pueblo, esas cosas mejoren. Sí, si le va periodista, pero bueno. Irán, sí, cómo no. Hay muchos exalumnos de él que hasta por afecto. No, y estamos en medio ya final de un proceso electoral, que por cierto, muy atinada el nombre del programa, Tiempo Electoral, cae como anillo al dedo. Sí, programa de temporada. Fíjate algo, con relación a lo que ha sido la historia de viéndolo a ustedes como una sola maquinaria, porque tantos años juntos, PLD, Leonel Fernández, Danilo, independientemente de aquello de alianza rara que dijo Danilo, que creo que fue un error. Algo que se le reconocía al PLD y de donde vienen ustedes, que se supone que lo heredaron también ustedes como maquinaria política, es que los PLDistas se ocupaban en elecciones anteriores de ir casa por casa a buscar a su gente, a los ancianos, a los enfermos, para que vayan a votar. Eso no se vio en febrero. Lo vamos a ver en mayo. Estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados, vamos a hacerlo. Eso ya está decidido. Pero recuerde que las elecciones de febrero tuvieron un elemento adicional a todos los problemas que se presentaron. A nuestros delegados no los dejaron entrar a los colegios, en muchísimos recintos, todavía a las 2 de la tarde.
del día de las elecciones. Se ha conversado con la Junta Central Electoral sobre ese tema. La Junta ha admitido que ha tenido fallos en eso. Y de hecho, la aprobación ahora de algunos correctivos significa que es una admisión, ¿no?, de que eso falló. Nosotros estamos decididos a mejorar nuestros procesos de supervisión del trabajo el día de las elecciones, y previo, ya lo estamos haciendo, previo a las elecciones. Porque el país no resistiría que este gobierno se quede a las malas. Podrá salirse con la suya y hacer todas las diabluras que hizo en febrero, pero no va a poder gobernar el país. Aquí vamos a llorar lágrimas de sangre si este gobierno se impone a la fuerza. Bueno, hay una cosa, uno mirando la situación en perspectiva, el único que tiene que perder es el presidente Fernández en estas elecciones. Porque si pierde el presidente, si pierde el PLD, Danilo Medina no va a decir que perdió él. No lo ha dicho tampoco las veces que ha perdido. Al contrario, ha acusado a su compañero y ha dicho que estaban en otra cosa y que por cada cosa querían dinero y que cuando estaban en el gobierno ponían a su familiar y dejaban a los compañeros fuera. O sea, en vez de haber una autocrítica del partido y de su liderazgo, lo que el presidente le señalaba a los compañeritos de la base que estaban en búsqueda. Sí. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, si pierde Abel Martínez, esta joven, es su primer chance. Perdió, no va a pasar nada. El tema fundamental está con el presidente Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República. Y él es el de más edad de los candidatos. Y ya es obvio que el presidente va a reflexionar sobre esto, pase lo que pase. Pero en la maquinaria, y hablemos con objetividad, la maquinaria electoral está en el PLD. Por razones de tiempo, no es por otra razón. No es porque sea ni bueno, ni malo, ni regular. Sino que es una maquinaria que creó Juan Bosch hace 52 años. Y que se desarrolló y que fue 20 años jefe en el gobierno, estuvo dirigiendo el gobierno. Entonces, a mí Polanco temprano me llamó para decirme que están entrevistando ya, que están interrogando a dirigentes del PLD de alto nivel, de su comité político, que uno de ellos, que fue funcionario del sector financiero, lo mantuvieron 6 horas en interrogatorio ayer. Y ya está se ha reactivado, ¿cómo se llama? Operación tal cosa, operación... Sí, la última operación, con, ¿cómo le llaman eso? Delatores premiados, incluyendo uno que es por WhatsApp, que se comunica con el que está en España, en Europa. Y hubo uno que dijo, ¿qué cosa? Ese señor dijo, a mí me entregaron 35 millones de pesos para que yo se lo entregara a la campaña del PLD. Yo no digo nada, pero me llama la atención. Entonces, ustedes están jugando por un lado, como cuando jugábamos pelota, pero están pichando muy pegado, los muchachos, y esa bola da duro. ¿Ustedes no creen que le están pichando pegado desde el punto de vista político, jurídico? Bueno, a la fuerza del pueblo le tiene sin cuidado eso, en términos como partido. Pero mire, yo tengo otra visión de los problemas nacionales. A mí no me gusta circunscribirlos a un personaje, ni a Leonel, ni a Danilo, ni a Luis. Yo pienso más en la sociedad, yo pienso más en el país. ¿Le conviene al país seguir con este gobierno? Que yo digo que es un gobiernito y ahora digo que es un narcogobiernito. No le baja nada. No, yo al contrario, yo digo narcogobiernito basura. Porque las cosas que nosotros estamos viendo acá no las habíamos visto nunca, ni en términos de corrupción, ni en términos de narcotráfico, ni en términos de violencia, ni en términos de salud, ni en términos de independencia y soberanía nacional. Todos esos parámetros que son importantes para la sociedad y para cualquier político y ciudadano que se respete, se han deteriorado. ¿Podemos permitirnos el lujo de que esto continúe? Yo digo que no. Yo digo que no. Y yo digo, si este gobierno repite, si este narcogobiernito de basuras repite, vamos a llorar lágrimas de sangre. Olvídese de Leonel, o de Danilo, o de Abel.
Eso es lo que tenemos que enfocarnos como sociedad. ¿No les preocupa a ustedes? Bueno, el transfugismo es parte de los mecanismos espurios, inescrupulosos, basura que este gobiernito está implementando. Sí, pero se llevó 3 candidatos de un cantazo. No, se llevó 35 alcaldes. Del Fuerza del Pueblo ahora vimos que tuvieron que sustituir rápidamente antes que impriman la boleta. Y faltan algunos, sí, pero parece que lo están comprando. Yo pienso que que han reflexionado sobre la realidad nacional y han sí, porque es que para que haya compradores tiene que haber gente dispuesta a vender. Pero dicen que hasta por libra lo están comprando. No, es lo que está haciendo esta gestión es desnudando toda la falacia, toda la inescrupulosidad que puede manejarse. Fernando, pero yo noto al final un discurso fuerte, lo que tú acabas de señalar, y muy duro. Eso es realidad. Muy duro, pero también a veces pesimista. Tú dices, si este gobierno gana, lloraremos lágrimas de sangre. ¿Va a ganar el presidente? Bueno, no, déjame complementar. Nosotros estamos diciendo que no debería ganar. Estamos trabajando para eso. La pregunta de Orión con algo específico. ¿En base a qué ustedes piensan que hay posibilidades de una segunda vuelta? Mire, yo soy posiblemente de los pocos que cree que Leonel puede ganar en primera vuelta. Siempre lo he pensado. Porque es que, repito, las condiciones en las que nosotros dejamos el gobierno no son ni por asomo las condiciones en que esta gente lo ha puesto. Esta gente nos ha retrocedido al año 2003, 2004. Entonces, si los mecanismos políticos normales y sociales funcionan y económicos, este gobierno no puede quedarse ni siquiera en la primera vuelta como posible candidato para la segunda. Hemos terminado, como dijo el diputado, no terminado. Yo pienso que fue duro, pero no fue buena una entrevista buena para estos tiempos. Para este por tiempo ustedes, electoral. Porque ustedes son... Gracias. Gracias por estar con nosotros, Fernando. En esto quedan 38 días, más o menos. 35 hábiles. 35 hábiles. En estos 35 días que este programa va a estar y los días posteriores, que ojalá pase todo tranquilo. Ganó quien ganó y quien perdió, perdió. Pero bueno. O quien va segunda. O quien va segunda. Fernando Fernández, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros. Rafael Polanco y Orión Mejía los convidamos para que estén con nosotros la próxima semana en otro tiempo electoral. Nos vemos.